Me da mucho gusto saludar a los panelistas de esta mesa de Frente a Tabasco, que como todos los lunes y jueves nos acompañan precisamente para llevarle a usted los comentarios, los temas que más se están comentando, sobre todo en el estado de Tabasco. En primer lugar, al licenciado Feliciano Calzada Padrón, muy buenas noches. Licenciado, me da mucho gusto que siga con nosotros. Gracias, ingeniero, mucho gusto, buenas noches. Muchas gracias también para nuestro amigo Uldárico Canto Taracena. Muchas gracias, Uldárico, por seguir con nosotros. Muy buenas noches. Buenas noches, ingeniero. Y bueno, por supuesto, amigos, en el programa anterior habíamos mencionado el problema que se había suscitado en el Congreso del Estado al querer aprobar o al bajar a sesión precisamente el dictamen para aprobar las leyes secundarias de la reforma electoral. Estos cambios, en la falta de palabra del gobernador de cumplir un acuerdo político que tenía con todas las fracciones al interior del Congreso del Estado, orilló que los diputados del PRI, del PANAL, ¿cuál otro partido? Bueno, 2, 3 partidos más se levantaran de la sesión precisamente en protesta por esta falta de cumplimiento de acuerdo, sobre todo que se había tenido las fracciones de todos los partidos en un marco de, pues sobre todo de cordialidad o de manera de hacer política se había tenido con el gobernador del estado, aunque sabemos que estrictamente el gobernador del estado, que es el poder ejecutivo, no tiene por qué meterse en el poder legislativo, que sería el Congreso del Estado. Pero bueno, hablando de política, se llegó a un acuerdo con el gobernador, palabra a la que faltó el señor gobernador, porque el jefe del gobernador, es decir, Andrés Manuel López Obrador, hay que recordar que el gobernador de Tabasco tiene jefe, así lo reconoce el propio Arturo Núñez, cuando se refiere a López Obrador le dice mi jefe. Parece que López Obrador no estaba de acuerdo en la forma como se iba a aprobar aquí en el Congreso y le ordena a Arturo Núñez, a pesar de que Arturo Núñez queda como un como un pelele más, en una acción más de ser un títere de esta situación. Y bueno, ese es un tema que por supuesto teníamos que tratar el día de hoy en este programa, porque en el Congreso el día de ayer por fin se aprobó tal como lo quería el que verdaderamente manda en Tabasco, Andrés Manuel López Obrador, y que no el gobernador Arturo Núñez, porque él no es el que manda en este estado de Tabasco. Eso ya ha quedado más que claro, ha quedado de manifiesto a través de muchas acciones que le hemos visto, que hemos padecido, más bien los tabasqueños. No sé si tenemos en la línea a la diputada Esther Alicia Dagdug. Bueno. Sí, aquí estoy. Diputada, muy buenas noches. Estamos al aire, en vivo, en el programa de Frente a Tabasco. A mí me gustaría que nos contara usted brevemente, nos hiciera una relatoría de los hechos tal como sucedieron. Ustedes se salen de la sesión el lunes, no puede el Congreso seguir sesionando. Más bien queremos que usted nos los explique. Como no puede seguir sesionando, el Congreso hace alguna maniobra ahí, yo creo que de manera legal o legaloide, para nombrar otra mesa directiva con algunas observaciones por ahí, y se aprueba tal como lo había presentado el gobernador de Tabasco 15 minutos antes, rompiendo su acuerdo con las fracciones partidistas del Congreso. Por favor, explíquenos usted de manera breve cuáles fueron los acontecimientos, licenciada. A ver, sí, empezamos y nos remontamos al día 30 de junio. Había una convocatoria para un segundo periodo ordinario de sesiones, en donde el dictamen ya estaba consensado con las distintas fracciones parlamentarias y
también con el gobernador del estado. El PRI siempre se ha opuesto históricamente a las candidaturas comunes, porque las candidaturas comunes no son equitativas, las candidaturas comunes inhiben la participación ahora de los candidatos independientes, los candidatos ciudadanos, y no abona a piso parejo para los que vayan a contender en una elección. Esa es la razón por la cual el PRI siempre ha estado en contra de las candidaturas comunes. Sin embargo, a propuesta del PRD, se había llegado a un acuerdo de que se pudiera dar entrada a las candidaturas comunes, pero restringidas con ciertos requisitos que quedarían establecidos en la ley electoral de Tabasco, para que las candidaturas comunes se registraran en el mismo tiempo en que se registra un candidato de partido o un candidato independiente, como ahora lo vamos a tener en el proceso del 2015. Porque lo que pretendía y lo que así hicieron al final del día es que si el PRD, junto con sus esquiroles, el partido Movimiento Ciudadano, PT o una agrupación que también ese es otro de los candados que le quitaron, de que va por arriba de ellos el candidato del PRI, 5 días antes, 6 días antes de la elección, hacen una candidatura común que no necesita un convenio previo ni acuerdo alguno, únicamente es la decisión de 4 partidos políticos para solamente llevar al día de la elección un solo candidato. Y esto pues obviamente no es una ventaja que podamos nosotros presumir en nuestra legislación electoral. Al contrario, esto es un retroceso, porque la democracia y nuestras elecciones evolucionan para ser más equitativas, para dar certeza al ciudadano que va a ir a depositar su voto en una urna, para dar la certeza jurídica, la autenticidad de una elección. Y pues sin candados, las candidaturas comunes pues tienen un contrasentido de lo que debe ser una elección equitativa. Por otro lado, como Morena, en la Constitución Federal y en la Constitución local que fue reformada en días pasados, prohíbe a un partido de nueva creación hacer coalición con otro partido y tener que contender con candidatos propios en una elección, pues rompieron el acuerdo para romper también con el espíritu que marca la Constitución Federal de que un partido nuevo no puede coaligarse en su primera elección, pero entonces, ¿qué logró el gobernador y el PRD por instrucciones de Andrés Manuel López Obrador? Bueno, pues que a través de candidaturas comunes sí pueda ir, pues ahora sí coaligado el partido de nueva creación que será Morena. Y no nada más eso, sino que la agrupación Pino Suárez, que su jefe político es Arturo Núñez Jiménez, también pueda sumarse y apoyar a una candidatura común, lo cual, bueno, pues con restricciones, con candados, como comúnmente le llamamos, finalmente el PRI había aceptado introducir las candidaturas comunes en la nueva legislación electoral que nos va a normar para las próximas elecciones. Pero 5 minutos antes de bajar al pleno, llegaron los personeros de Arturo Núñez Jiménez, Juan José Peralta Fósil y Fermín Pérez Montes, a
decirle a nuestro coordinador que el gobernador rompía todos los acuerdos en el tema de candidaturas comunes y que por exigencias de Andrés Manuel López Obrador ya no podía ir con las restricciones para las candidaturas comunes y que la diputada Leticia Taracena subiría a tribuna para hacer una modificación al dictamen y flexibilizar los requisitos, los candados y la regulación que ya habían acordado con las demás fuerzas políticas sobre este tema de las candidaturas comunes, lo cual, bueno, pues no estuvo de acuerdo la fracción parlamentaria del PRI ni del PANAL, aunque en esa ocasión se sumó con nosotros Patricio Bosch, ya después se echó para atrás y se sumó con la mayoría perredista para emitir su voto el día de ayer. Entonces, eso es lo que sucedió el día 30 de junio y expuso el PRI las razones por las cuales no iba a legitimar la aprobación de una ley en donde a clara luz del día, pues era inequitativa, era ilegal, pero además que no abonaba al piso parejo para todos, incluso para los que vayan a ser candidatos ciudadanos en las próximas elecciones. Número 2, la sesión que celebraron el día de ayer es ilegal. Es ilegal porque únicamente la Comisión Permanente convocó al segundo periodo ordinario de sesiones para el día 30 de junio para desahogar la aprobación del dictamen de la nueva ley electoral en el estado de Tabasco. Punto. El día 30 no quiso sesionar el PRD porque no quiso, porque tenían el quórum para hacerlo, pero sin embargo no se atrevieron a sesionar ese día y sacar este pillaje legislativo y a sacar este fraude constitucional ese día 30 de junio. Entonces, la convocatoria se inició el 30 de junio a las 12 de la noche, porque ni siquiera sabe la fracción parlamentaria del PRD ni los asesores del gobernador cómo se redacta una convocatoria para un periodo extraordinario de sesiones. Vuelven a convocar al día siguiente a periodo extraordinario de sesiones de manera ilegal porque la Comisión Permanente no se había podido reunir para emitir otra convocatoria, pero no podían convocar porque no tenían el quórum para poder sesionar. Por eso es que la sesión del día de ayer a periodo extraordinario es ilegal, como es ilegal todo lo que se haya aprobado en el seno de esa sesión del supuesto segundo periodo extraordinario de sesiones. Y ahora lo que corresponde al PRI es desmentir al gobernador del estado, porque es un mentiroso cuando dice que es precisamente la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales presidida por Rosalinda López Hernández y la Comisión de Asuntos Electorales presidida por Carlos Mario de la Cruz Alejandro, quienes hicieron la propuesta para incorporar de manera clara y precisa en la Constitución local la posibilidad de tener candidaturas comunes en la elección local en el estado de Tabasco. Retamos los priistas al gobernador que nos diga en qué artículo de la Constitución del estado de Tabasco dice que dentro de las modalidades que tendrán los partidos políticos para coaligarse estén también las candidaturas comunes. Yo los invito a todos los que quieran rastrear en la misma computadora de sus casas candidaturas comunes en donde aparece en la Constitución local del estado. Eso es
falso de toda falsedad y una marrullería más del gobernador del estado para acatar las instrucciones de Andrés Manuel López Obrador a como dé lugar, porque si no le va muy mal al señor, porque está amenazado de volver a Tabasco Andrés y volverlo a regañar. Sí, tenemos aquí una pregunta que le quiere hacer el licenciado Feliciano Calzado, diputada. Diputada, ¿cómo puede un partido político nuevo justificar el 2 o el 3% de la votación que tiene que tener para conservar su registro si se coaliga o entra una candidatura común? Está prohibido coaligarse. De hecho, Morena, como partido de nueva creación que entraría, no puede coaligarse porque hay una prohibición expresa en la ley. Sí, ahora el PRD aprobó conjuntamente con sus amigos, los diputados del Partido Verde Ecologista, del PAN, de Movimiento Ciudadano y del Partido del Trabajo, que puedan llevar al candidato de Morena como candidato común, pues obviamente está violentando el espíritu de que marca tanto la ley local como la federal, y por supuesto que no pueden contabilizarse los votos que sean exclusivamente para Morena, porque 4 partidos políticos se pondrían de acuerdo para llevar a un solo candidato, y si ese candidato es del PT y no es de Morena, entonces pues es difícil situación para Morena, porque entonces a lo mejor ni siquiera, como usted dice, alcanzaría el porcentaje mínimo requerido para mantener el registro. Pero a eso, licenciado Calzada, no le interesa ni al PRD ni a Morena. Ellos lo que necesitan, después del abucheo el gobernador el día sábado, el día domingo, 5,000, 6,000 gentes repudiándolo, es precisamente la preocupación que no los dejó dormir el día sábado y el día domingo, y por eso el lunes rompieron el acuerdo con el PRI y con las demás fracciones parlamentarias para que conjuntamente pudieran hacer una alianza de facto, porque eso es la candidatura común, una alianza de facto para fortalecerse, porque tienen un pavor de perder la mayoría en el Congreso y perder la mayoría de las alcaldías en el estado de Tabasco por el incumplimiento a los compromisos que tanto periodistas como el mismo Arturo Núñez Jiménez fue haciendo de casa en casa durante la pasada campaña electoral. Muchas gracias, diputada. Coincidimos en lo que acaba usted de exponer. Diputada Esther Alicia Dagdú Lutzow, nuestro panelista, el licenciado Uldarico Canto, también quiere hacerle alguna pregunta. Adelante, Uldarico. Retomando la cuestión de las candidaturas comunes, con referencia a la participación del caso de Morena, que está prohibido, ¿es posible y da tiempo someterlo ante la Suprema Corte? Por supuesto que el PRI va a interponer un recurso de inconstitucionalidad. Primero, porque las candidaturas comunes no es una figura que esté expresamente aprobada en la Constitución local. Segundo, porque en la sesión donde fue aprobada la ley electoral es a todas luces ilegal. Por lo tanto, nuestro equipo de asesores jurídicos están trabajando desde el día de ayer en la estrategia y en la elaboración del recurso de inconstitucionalidad
que el PRI va a presentar. No tenemos aún el tiempo, los tiempos, ni las formas, ni tengo todavía a la mano el documento que están preparando nuestros abogados, pero por supuesto que se los vamos a dar a conocer al pueblo de Tabasco de cara a la sociedad, para que en el momento en que interponga ese recurso el PRI, tenga conocimiento la ciudadanía de cada uno de los pasos que ahora vamos a ir dando para invalidar esta pillería y esta fraude constitucional que ha cometido Arturo Núñez Jiménez en contra de los principios básicos democráticos que nos permitan una convivencia armónica y más durante los procesos electorales. Entonces, esa figura de adalid de la democracia que va a foros internacionales a hablar sobre lo que él y su experiencia y conocimiento le han aportado a la democracia de este país, ayer se vino abajo, porque aquí, como gobernador de Tabasco, lo que vino a imponer fue la ley del monte. Muchas gracias, diputada. Muchas gracias, diputada Esther Alicia Dagdug. La verdad es que ya no nos sorprende estos errores de Arturo Núñez, porque realmente ya son cotidianos. Pero estas violaciones o trato de o intentos más bien de violar la Constitución del Estado de Tabasco sí nos preocupa mucho a todos los tabasqueños. Yo creo que el señor gobernador debería de vigilar muy bien quiénes son sus asesores y en dado caso hacer los cambios necesarios o cambio de mandil. No sé qué es lo que necesite hacer con más precisión, pero hace falta algún cambio. Y por otro lado, comentando sobre esto mismo, estuvo Navarrete aquí y curiosamente, a ver, Navarrete quiere ser el nuevo dirigente, el presidente del PRD nacional. Le oímos un discurso hoy totalmente entreguista a Andrés Manuel López Obrador. Tal vez así se lo pidió Arturo Núñez, para que aquí en Tabasco se armonizaran las cosas entre el PRD y el jefe del gobernador de Tabasco. También muy lamentable, pero nada sorprendente, pues esta postura de, por ejemplo, el diputado del Verde ecologista aquí en Tabasco, que no nos sorprende, al menos a mí no me sorprende, un diputado que ya va para afuera del Partido Verde. De hecho, el día de ayer, pues prácticamente lo echaron del Partido Verde al hacerle renunciar a la dirigencia aquí del Partido Verde, porque en su lugar y con otra figura, digamos, no con el nombre de presidente, sino como delegado especial o secretario especial, toma las riendas del Partido Verde aquí en Tabasco Federico Madrazo. Entonces es un diputado que de todas formas del Verde ya se va. Bueno, pues vamos a negociar, vamos a canastear estas últimas posiciones que todavía le queda al diputado del Verde. ¿Y qué podríamos decir del diputadito del PAN? Un partido que aquí en Tabasco se ha visto siempre totalmente entreguista a Arturo Núñez Jiménez. No podíamos esperar otra cosa de los diputados de esos dos partidos. Uldárico, ¿algún comentario? Pues en el caso de la llegada de Navarrete, y bueno, pues en su intento de hacer las paces a lo mejor con el de Andrés Manuel, porque bueno, pues él está consciente de que Tabasco, pues es dijéramos, en el caso de los grupos opositores al PRI, bueno, pues es gente que maneja plenamente a Andrés Manuel. Pero hay que recordar que Navarrete, bueno, pertenece a los chuchos, los grandes adversarios históricos de Andrés Manuel, por lo que incluso Andrés Manuel se sale de este partido por culpa de los chuchos y por Navarrete, que son los que a nivel nacional dominan el escenario del PRD. Pero en el caso Tabasco, bueno, pues en aras de tratar de cachar estos votos
Navarrete, que tiene en contra, bueno, pues juega con las gentes de Tabasco ligados a Andrés Manuel para agenciarse los votos. Que por cierto, leía hoy con cierta relación al aspecto de la llegada de Navarrete en la columna de René López Alberto, donde señala que las invitaciones que se hicieron para la rueda de prensa y para eventos, para cubrir eventos del candidato del PRD, de un partido político, salió exactamente del área de comunicación social del gobierno del estado. Y señala que si hubiésemos estado en la época que gobernaba el PRI, bueno, pues esto hubiese sido un escándalo, porque hubiesen acusado al gobierno priista de que estaba desviando recursos, que había corrupción y una serie de triquiñuelas para defalcar el erario público. Sin embargo, hoy él mismo comenta que, bueno, lo que tanto se criticó, resulta que el modelo del cambio que propusieron, pues está peor que cuando gobernó, en este caso, el PRI. Muchas gracias, Soldarico, por tu comentario. Licenciado Feliciano Calzada, adelante. Sí. Volviendo o continuando con Navarrete, algunas perlas que señaló hoy que son muy dignas de tomarse en consideración y que lo único que hace es exhibir a su gran amigo Arturo Núñez, como él lo señala. Lo exhibe a Arturo Núñez cuando le dice que el PRD le va a exigir al gobernador que rehabilite su gabinete. Si el gabinete estuviese tan solvente y tan funcionando tan bien, yo no creo que un candidato, uno de los candidatos al dirigir el PRD a nivel nacional y que se dice muy amigo de Arturo Núñez, venga a decirle que es necesario que cambie algunos funcionarios de su staff principal. Por el otro lado, dice, soy tan amigo de Núñez que estoy obligado a darle varios consejos. Esa es otra perla extraordinaria, maravillosa, de un personaje que anda buscando votos perredistas en el estado de Tabasco y viene a decirle al gobernador que necesita darle consejos porque resulta que las cosas no andan muy bien en el estado de Tabasco. Pero fíjate cuántas incongruencias, Feliciano Calzada. Primero, el hecho de decir que viene a darle consejos y por otro lado le dice exigirle al gobernador. Por un lado dice darle consejo y por otro lado le exige hacer algunos cambios, hay un reconocimiento, ¿no?, que las cosas no están bien. No están bien. O sea, y estamos hablando de una gente que viene de fuera. Quiere decir que en el escenario nacional, pues tienen los análisis al respecto del Estado. Y vienen exactamente a decirle, bueno, pues te vengo a dar un consejo, pues que las cosas aquí no están marchando como debieran. Claro, pero porque obviamente quien se precie de querer aspirar a la presidencia de un partido nacional, pues tiene que tener información de cada una de las entidades federativas, de cuál es la situación en cada estado, ¿no? Entonces, bueno, sí, coincido con usted, licenciado Feliciano Calzada, son muchas incongruencias ahí. Sí, y por otro lado, Navarrete, que se distinguió dentro del grupo de los chuchos, que fueron los que se enfrentaron al cacique mayor y que lo pusieron en su lugar y que institucionalizaron el PRD, ahora diga que si él gana la presidencia del PRD, tendrá las puertas abiertas López Obrador para estar en diálogo constante y permanente. Sería un retroceso del PRD el que otra vez López Obrador tuviera intervenciones a través de su presidente nacional, si es que llegara Navarrete, en el manejo de la institucionalidad que lograron los chuchos y entre ellos Navarretes desde el momento que marginaron a López Obrador, cuando ellos sencillamente se institucionalizaron
cuando comprendieron la responsabilidad que tienen como representantes populares en el Congreso Federal, diputados y senadores, de llevar a aprobación aquellas iniciativas de ley que partidos de oposición presentaron y que ellos vieron con simpatía. Y el presentarse también el año pasado a la mesa de debate por México, en la que el PRD, el PAN y el PRI sacaron adelante reformas constitucionales que tenía 20 o 30 años que ningún presidente de ningún color, de ningún partido, había logrado. La pregunta entonces es, ¿será que Navarrete, si llegara a ser presidente del PRD, retrocedería el PRD a nivel nacional? No, para que entonces el que va a ser dueño de un nuevo partido, Morena, también tuviera influencias en el PRD. No, yo creo que está en su papel Navarrete. Él está en campaña y él está enamorando a todo el que quiera creerle. Él está ahorita encantando a todos, y bueno, pues él tiene prácticamente, como ya señalaban, pues información muy clara de que, bueno, pues aquí el dominio de Andrés Manuel, en el caso de las gentes del PRD y de Morena, pues es inminente. Pues él aquí viene y le tira flores, tratando de agenciarse esa votación en su favor. Pero llegando va a pasar como se hicieron con los chuchos. No creo que le permita de ninguna manera la injerencia nuevamente a Andrés Manuel. Le van a decir, está muy claro ahí el panorama. ¿Ya tienes tu juguete nuevo o anda a jugar con él? Tú sigue, a ver, incluso porque hay que recordar que la propuesta incluso a nivel federal de cuánto porcentaje requerirían los partidos políticos para mantener el registro como partido, pues fue del PAN y del PRD los que proponían que fuera incluso 5%, en aras de que no dejar fuera, en el caso del PAN, a Espino, a Manuel Espino, y que así, bueno, pues no logró de Manuel Espino, y tratando también el caso del PRD, los chuchos, dejar fuera a Morena. Bueno, pues lamentablemente pues no les alcanzó el tiempo, y pues Morena, al parecer el próximo 15 de julio tendrá el veredicto si es realmente ya aceptado como partido político a nivel nacional. Sí, muchas gracias, Ordérico. Sí, pero efectivamente este discurso, aunque ande en campaña, lo que no se vale es tener un doble discurso y una doble moral. Yo estoy de acuerdo en que a lo mejor puedes exaltar de manera más visible ciertos valores y disminuir otros, pero tú no puedes estar hablando bien hoy de alguien y mañana hablar mal y pasado mañana volver a hablar bien del otro simplemente por una conveniencia política. Eso es hacer muy mala política, eso es ser una vulgaridad política. Y pero con todo respeto para Navarrete, si él así lo está haciendo simplemente por ganarse unos votos aquí en Tabasco, que me perdone, pero por eso precisamente la izquierda en México ha perdido tantos adeptos, principalmente el PRD. Sí, porque bueno, los demás partidos de izquierda, bueno, pues realmente ni existen, ¿no? O sea, son una verdadera caricatura. Y pero pues qué lástima que un político de la altura de Navarrete venga aquí a Tabasco con un discurso tan de poca monta, sí, tan de baja calidad, sí, tan arrastrado, tan entreguista, y que obviamente ese tipo de discursos y de acciones y de posiciones es lo que hace que el PRD haya perdido tantos adeptos. Y por otro lado, con la espada desenvainada que le pegó sus cintarazas al gobernador del estado. Sí, cuando le dice que el PRD a nivel nacional le va a exigir, y por otro lado él considera que debe darle varios consejos. Por un lado da consejos y por otro lado exige, ¿no? Si no me equivoco, Navarrete fue aquel que denunció a López Obrador cuando en alguna campaña, cuando López Obrador es el presidente del PRD nacional, se habla de la reforma energética. Y entonces Navarrete, con López Obrador y con un pequeño grupo de 6 o 7 líderes, están analizando las bondades de la reforma energética presentada en aquella época, que ni siquiera se llegó a debatir porque le dieron un palo. Y que entonces
insisten, entre ellos Navarrete y los 3 o 4 más, en tratar de convencer a López Obrador para que aceptara la reforma energética o que interviniera para cambiarla y presentar a ellos un proyecto. Y ahí es cuando el líder, montado en cólera, dice: no me importa que se lleve el diablo a Pemex. Ya algún día nosotros gobernaremos y salvaremos al país. Y además creo que fue Navarrete el que estuvo ahí. Fue y que fue que lo denunció y dijo: bueno, este está loco, le vale sorbete el país, ¿no? Así es, y no solamente dijo López Obrador que se lleve el diablo a Pemex, porque en esa discusión o intercambio de opiniones que tenía con Navarrete, se le hacía ver que podía haber un baño de sangre en México si se continuaba con la postura de un López Obrador de ponerse en contra. López Obrador contestó, dice los que estaban ahí: a mí no me importa que haya un baño de sangre en el país, el movimiento soy yo. O sea, porque para López Obrador lo importante es él, en segundo lugar es él, en tercer lugar es él, y en cuarto lugar también es él. A López Obrador le vale un cacahuate todo lo demás. Lo que le importa es su enorme ego personal de un Andrés Manuel López Obrador. Sí, pero retomando, o sea, el caso de Navarrete, reitero, en su anhelo de ganarse adeptos, pues es lo mismo que se ha dado mucho en muchas campañas, ¿no? Donde llegan en una etapa de enamoramiento y le es fácil ofrecer las perlas. Hay que recordar recordar que en Tabasco, por ejemplo, bueno, pues se dijo, no, lo que llegando, vamos a quitar la tenencia vehicular y vamos a hacer más honesto y una serie de propuestas que, bueno, pues hasta este momento, pues no se ha dado. Incluso después que no se da el caso de la tenencia vehicular, se justifica, en vez de seguir adelante una promesa de campaña, no, es que resulta, dice, que ya después que analizamos y encontramos, hay muchos problemas financieros y por eso no podemos quitar la tenencia. Entramos en otra contradicción. O sea, si yo aspiro a gobernar un municipio, un estado, un país o una delegación, lo que sea, se supone que conozco perfectamente en qué condiciones está la parte que quiero gobernar. Entonces no puedo ser que a la mera hora llego y, ¿sabe?, en aras de no cumplir y justifique un argumento de que, bueno, pues viéndolo bien, las cosas están complejas, por lo tanto, pues me retracto, ¿sí? Bueno, a lo mejor en campaña, ya faltando poco meses para la campaña, pues haga el señalamiento y el pronunciamiento al pueblo de Tabasco que va a derogar, en este caso, la tenencia vehicular, en aras a ver si con ello, bueno, pues estos partidos logran atraer también votación. Es decir, si vuelve a engañar otra vez al pueblo de Tabasco. Pero la situación, la realidad, y eso es algo que tenemos que reconocer. Yo creo que al final del gobierno de Andrés Granier hay un reconocimiento del pueblo de Tabasco que las cosas andaban mal. Eso lo reconocemos. De hecho, es un reconocimiento que el pueblo tenía muy claro. Prueba de ello que eso fue lo que motivó incluso, bueno, que muchas gentes opinaran de que era necesario buscar otra nueva alternativa. Y bueno, pues en aras de esa alternativa se ofrecieron también del otro lado las perlas, que hoy también el pueblo sabe que las cosas no han marchado y que ya se dio con el evento que mucho se ha publicado pues los mandatarios en este caso, que las autoridades, bueno, pues tuvieron exactamente el griterío, el insulto del pueblo de Tabasco, de que no están de acuerdo con la forma de ejercer sus respectivos gobiernos. Entonces yo creo que también ellos tienen que entrar en reflexión y en profundidad, que el pueblo de Tabasco también ya reconoce que las cosas no marchan por el buen camino. Que por cierto, creo que ahí teníamos el recordatorio de ese evento, ¿no? Sí,
precisamente porque esto nos lleva, esto que estás comentando, Oldarico, coincido plenamente contigo, pero es precisamente estos dobles discursos, insisto, lo que hacen que se pierda credibilidad en un político, en un partido político o en un gobernante. Y lo que tú señalas, caso palpable, concreto, es qué piensa la ciudadanía de Tabasco de las autoridades actuales, en este caso del gobernador del estado, Arturo Núñez, o del presidente municipal de Centro, que como tú bien mencionas, de una forma totalmente espontánea, en la clausura de los festejos de los 450 años de la fundación de la ciudad de Villahermosa, sucede esto y vamos a oír nuevamente este fabuloso abucheo a las autoridades. Subirle todo el volumen, por favor, escuchemos. La ceremonia de clausura, escuchemos con atención las palabras del licenciado Humberto de los Santos Verduy, presidente municipal de Centro. Buenas noches. Muchas gracias a todos. Si me permite 2 minutos nada más. Ahorita viene Lila. 2 minutos nada más. Hagamos el abucheo sensacional al gobernador. Saludos con respeto a don Arturo Núñez Jiménez. A mi distinguida esposa, la profesora Margarita López Aguilera de Núñez. Saludos también a mi esposa Marcelena Martínez de los Santos. Muchas gracias por estar aquí. Al profesor Gilberto Ramírez Méndez, quinto regidor y presidente de la Comisión de Educación, Cultura y Recreación. Señoras y señores, damas y caballeros, vamos a escuchar con atención y con respeto el mensaje y declaratoria de clausura de los festejos del 450 aniversario de nuestra ciudad. Palabras y mensaje del licenciado Arturo Núñez Jiménez, gobernador del estado. En este video que tenemos en este momento, exacto, está editado de esa forma. Ese es el espectáculo que se va a ofrecer ahí, el de Lila Down, y la gente pues realmente quería ya escuchar ahí, no estar escuchando este par de farsantes, Gertruy y Arturo Núñez Jiménez, ¿no? Pero bueno, esa es una muestra palpable del repudio. Y saludamos a la señora. Sí, cuando saludan al lujo mayor también, pues obviamente la rechifla es monumental. Y bueno, así están las situaciones en el estado de Tabasco, y esto nos lleva precisamente a lo que comentabas, Uldárico, de que cuando un gobernante miente en campaña y es incapaz de cumplir una promesa, ni siquiera las más mínimas e insignificantes, pues obviamente el pueblo los repudia y se las cobra en las urnas en la siguiente elección. Sí, lamentablemente yo reitero de que se tenía y se esperaba de parte de Arturo Núñez, bueno, pues que Tabasco pudiera salir adelante, ¿no? Y que se supone que habían buenas propuestas que él mencionaba y se convirtieron en buenas promesas, que lamentablemente pues hoy, casi llegando a la mitad de su gobierno, pues las condiciones, por lo menos el pueblo no le da el reconocimiento y la calificación esperada. Es decir, que Tabasco se encuentra nuevamente en una situación bastante lamentable, por lo menos en los últimos años, en calidad de gobierno. Así es, qué lástima por el estado de Tabasco. Y bueno, pero yo creo que a mí lo que más me decepciona de todo esto es la pasividad con la que lo está tomando el pueblo de Tabasco. Los ciudadanos de Tabasco están tomando este lamentable
desbarajuste gubernamental con una pasividad verdaderamente impresionante que a mí me preocupa. No, ingeniero, no estoy de acuerdo contigo por esto. Porque en varias calles de la ciudad todos los días hay protestas. Porque en varias carreteras del estado todos los días hay protestas. Porque en varias escuelas de la entidad todos los días hay tomas de salones de protesta. Porque estamos viviendo con el gobierno del cambio una de manifestaciones de protesta sin que nadie los atienda, sin que nadie resuelva. Por eso es que no coincido contigo en la pasividad, al contrario, ya hay una actividad, ya hay una reacción de la ciudadanía todos los días, a todas horas. No se puede ir a Frontera porque está bloqueada la carretera. No se puede ir de Comalcalco a Paraíso porque está bloqueada la carretera. No se puede ir a Cárdenas porque está bloqueada la carretera. No se puede ir a Teapa porque está bloqueada la carretera. No se puede ir a Macuspana. No se puede ir a pasar por Paseo Tabasco porque está bloqueado. No se puede estar por Tamulté porque está bloqueado. Todo está bloqueado y no hay nadie que atienda. Que en la Quinta Grijalva hay 200 personas. No hay quien los atienda. De pronto sale un policía y dice, la persona que les iba a recibir no está. Eso lo escuchamos por radio y nos quedamos asombrados, ¿verdad?, de qué diligencia del gobierno de buscar las soluciones a los problemas que llegan a la Quinta Grijalva o los que llegan todos los días a las calles. Ya hay una reacción generalizada que eso puede convertirse en algo mucho más grave. Bueno, tengo que reconocer, Feliciano Calzada, que coincido contigo. Es decir, efectivamente, sí hay este desánimo o este interés de la ciudadanía de mostrar abiertamente su rechazo al gobierno de Arturo Núñez, es cierto. Tal vez aquí lo que a mí me orilló a decir esto es que, bueno, yo esperaba que hubieran a lo mejor manifestaciones más fuertes. Pero ya estamos segmentados de la ciudadanía más porque fuertes. los problemas, como bien planteaba el licenciado Feliciano, están muy segmentados, problemas por todos lados. Es decir que hasta este momento, yo creo que en el caso de Tabasco, primeramente esperaron los tabasqueños su momento para cobrarse, como el caso del gobierno anterior, de manera silenciosa. Quizás por tantos años que gobernó el PRI, la ciudadanía no abría los ojos o no se atrevía en este caso a manifestarse, y Tabasco, contra todos los buenos o malísimos gobiernos, siempre permanecía hasta cierto punto estático, y sin embargo manifestaron su inconformidad en el momento oportuno cuando llegaron a las urnas. Ahí ellos dijeron, ya estamos hartos de esto. Ahora, lo que inquieta para la reflexión de Tabasco es que por primera vez ya la gente perdió el temor y el miedo a los gobiernos. Ya se atreven, y ya en este momento estamos viendo esa libertad, y ya por todos lados, todos los días podemos ver, leer en los medios que se supone que tiene controlado el gobierno del estado, un esfuerzo enorme que traen. Sin embargo, estamos viendo que todos los días hay señalamiento de manifestaciones por diferentes puntos, y eso es el pan diario de cada día. Entonces yo creo que la gente ya ha cobrado su interés y su conciencia de que las cosas deben de cambiar. Y si uno uno toma, por ejemplo, cualquier plática en cualquier hogar, la gente lo comenta, la gente lo dice, y ya vimos en este caso cómo se atrevieron a manifestarse con su chiflido, y lo vemos inclusive que se ha señalado en eventos deportivos, que también han ido autoridades, y también la gente ahí le ha demostrado que no están de acuerdo con ellos, se lo han señalado, ha habido rechifla entonces en todos lados yo creo que la gente ya está cobrando su verdadera inquietud de que las cosas no marchan bien en el estado de Tabasco. Muchas gracias, Oldárico. Bueno, otro tema que queríamos tocar, porque ya el tiempo se nos está acabando, el tiempo pasa vertiginosamente en este programa de Frente a Tabasco,
Pero queríamos comentar algo del caso Sarkozy, del presidente francés. Si pudiéramos comentar algo, sí, Feliciano no, Calzada, por favor. rápidamente, ¿no? Sí, en abril del 6 del 2011, aquí en este mismo programa y en la televisión, comentamos la política y el secuestro, la estrategia de Sarkozy, que era en ese momento el presidente de Francia. Han de recordar ustedes que esta señora, la Florence Cassés, llegó en el 2003 a México. Por supuesto no vino a estudiar a la UNAM, no vino a estudiar idiomas, no vino más que llegó. Y en el 2005, en una redada de una famosa grupo de secuestradores, fue detenida y señalada y denunciada por los propios cómplices que ella había participado cuando menos en 10 secuestros. El problema que se presentó fue que en un afán de exhibicionismo, la policía entonces, ya la tiene detenida y la regresan al lugar de la detención, es decir, la detuvieron en la tarde y al día siguiente a mediodía la llevan e invitan a la prensa y ya están adentro los secuestradores, detenidos por supuesto, y llega de pronto una patrulla, asalta la casa, los medios de comunicación, televisión, ahí prensa, fotógrafos tomando fotos y de pronto salen con los delincuentes. De ahí se agarraron para que esta señora solicitara el que se le volviera a realizar un nuevo juicio, porque aparte no se le había dado conocimiento a la embajada francesa, como es dentro de las 24 horas de la detención de un extranjero, debe notificársele a la embajada o al consulado de la nacionalidad del detenido extranjero. Entonces, en ese momento, Sarkozy en Francia estaba buscando la reelección y empieza a reclamar a nivel internacional con la prensa internacional para que México le entregara, porque esta señora fue condenada a 60 años de prisión. Era la que les daba los alimentos a los detenidos y torturaba también a los detenidos. Hubo un detenido que logró salvarse, o un secuestrado que la identifica, ¿no?, por su acento francés, etc. Entonces Sarkozy emprende una campaña mundial para que a esta mujer, de acuerdo con los tratados con México, le entreguen a esta reclusa y vaya a purgar su pena a Francia. Entonces, sencillamente, originalmente el gobierno mexicano la niega, de acuerdo con el derecho internacional y con los contratos. Sin embargo, al poco tiempo, otra vez la Cámara, la Suprema Corte de Justicia de la Nación vota porque se le permita irse o se le haga un nuevo proceso. El caso es que esta señora, gracias a los grandes esfuerzos publicitarios que hace Sarkozy, el presidente de Francia, logra irse y se convierte, pues para mucha gente allá, en una heroína, que ya ahorita, ya tiempo después, ya desapareció, ya no se sabe qué se hizo. Porque era un producto publicitario. Así es. Bueno, pero ahora viene al caso porque Sarkozy antier o ayer fue detenido por la policía francesa, acusado de corrupción y de espionaje para su despacho de abogado, y fue detenido un socio de su despacho, fue detenido hasta un magistrado. Entonces, si se le encuentra culpable, ya declaró durante 20 horas detenido en la policía, se hizo el gran escándalo nacional y bueno, pues pronto sabremos si Sarkozy se va a una cárcel francesa hasta por 8 años, ¿no?, y teniendo que pagar una multa en euros extraordinaria. El comentario es porque el escándalo publicitario que hace
al final nos da el que diga, porque además el desprestigio que logró para México Sarkozy fue brutal. Entonces, esto nos trae al convencimiento de que Sarkozy andaba tratando de proteger a una gente de su propio equipo, de su propio equipo delincuencial en el que él en este momento está metido en su país, Francia. Muchas gracias, Feliciano. Precisamente es lo que quería yo comentar. O sea, efectivamente, el tema este de hacerle muy grande la presión a México, obviamente tenía como un primer objetivo, tal vez lograr esa publicidad que él necesitaba para votos en allá. Francia para ganar votos. Pero yo no descarto que también esta delincuente, Florence Cassés, haya sido parte de un equipo delictivo de Sarkozy. Y eso nos lleva a otra última reflexión en este programa de hoy. Los carniceros de hoy serán las reses de mañana. Y que se ponga el saco a quien le venga, que aquí en Tabasco les viene a muchos. Saco, mandil, lo que sea. Bueno, amigos, el tema no se nos acaba, por supuesto. El tiempo es el que se agota. Se pasa, como decíamos, vertiginosamente en este programa de Frente a Tabasco. Nosotros agradecemos muchísimo la atención de nuestro auditorio. Quiero agradecerle al licenciado Uldárico Canto. Muchas gracias, Uldárico. El lunes platicaremos rápidamente del proceso electoral que se tendrá en Nayarit y Coahuila este que ese domingo. También es otro tema que queríamos empezar a tratar el día de hoy, pero bueno, los asuntos en Tabasco nos rebasaron y creo que era de mayor interés para nuestro auditorio aclarar muchas de las barbaridades que están ocurriendo aquí en Tabasco. Muchas gracias, Feliciano Calzada. Gracias, ingeniero. Y muchas gracias a nuestro auditorio. Simplemente recordarles que este canal TVX lo puede ver a través de internet en la dirección www.canaltvx.com. Y por las estaciones de radio, este programa se repite al día siguiente a las 12 del día por nuestras estaciones de radio XBX en el 570 de AM y XHBX en el 89.7 de FM. Por su atención, muchas gracias. Soy Moisés Dagdú. A sus órdenes, simplemente les recuerdo, nuestro Twitter personal es @MoisésDagdú1. Seguimos con la frente en alto de Frente a Tabasco.